Hola, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un nuevo espacio de entrevista con el narrador, donde estamos intentando descubrir cómo un narrador eh, comienza a dar los primeros pasos para organizar una de sus partidas. En primer lugar, os traigo a Marín, que es un gran amigo mío y que tiene gran experiencia narrando en los juegos de rol. Buenas tardes, Marín. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en los juegos de rol? Bien, yo empecé a jugar con 14 años. Empecé a jugar con El Señor de los Anillos, Ujú. el famoso libro rojo. Y llegó a nuestras manos el libro sin saber muy bien cómo. Y éramos un grupo que ninguno habíamos jugado nunca a rol. ¿No suele ocurrir siempre eso? Que, que en muchos grupos, ¿no? Donde tú le preguntas, oye, siempre aparece como un libro místico mágico, que es un juego de rol, que aparece de la nada, alguien lo trae aventuradamente y dice, oye, mira esto que vamos a empezar y tal, ¿no? Que siempre hay alguien que se flipa un poco un libro que aparece de la nada, ¿no? Exactamente, sí, por lo menos a mí me sucedió así, desde luego. Sí, a mí también, básicamente algo ocurrió. Yo no, a día de hoy no te sé decir de quién era el libro, quién era el dueño del libro. Sí, sí, es curioso. Y, y empezaste con tapa roja, ¿no? La caja, Señor de los Sí, Anillos, con alguna exactamente. tabla que otra, ¿no? Muchas tablas En el sistema, y ¿verdad? muchos críticos. Fue el comienzo de... antiguamente los sistemas... Yo insisto que sobre los sistemas hay un gran debate de que ya veremos cómo lo abordamos, pero ciertamente es que, claro, los sistemas antiguos de tablas fueron los inicios de los juegos de rol y siempre se quedará en el corazón, ¿no? El, y cuando tú decides, voy a narrar una partida, ¿cuáles son tus primeros pasos? Es decir, me gustaría una síntesis de lo que tú realizas o de lo que a ti te sucede desde el minuto cero al minuto final de una partida de rol. Bien, pues yo me viene alguna idea viendo alguna película, escuchando una canción incluso. Me viene una idea a la cabeza y digo, anda, pues, ¿qué idea más buena para narrar una partida de vampiros? Y una última experiencia que tú tengas, si la tienes en mente, una experiencia qué te inspiró y para qué, ¿no? O para qué juego. Bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, una que leyéndome las precuelas de Dune, las de la guerra de la yihad valeriana y eso, pues dije, a mí me gustaría narrar esta batalla En una en algún partida. sistema, ¿no? Encontré Fadin San, por ejemplo, Ya y... empezaste a buscar un sistema que pudiera soportar lo que tú más o menos tenías en mente, ¿no? Exactamente. Eh, Ahora, según una vez que tengo el sistema y tengo el... O sea, que tengo la idea y tengo el sistema, me busco unos jugadores, ¿no? A esta partida ¿qué jugadores le podrían venir bien? ¿Sueles psicoanalizar a las personas antes de integrar a la partida? Yo no entiendo mucho de psicoanálisis ni nada. Pero Soy... sabes muy bien a quién le gusta matar muchos orcos y a quién le gusta Exactamente. mucho otras cosas, ¿no? Exactamente, pero sí conozco muy bien a mis amigos. Sí. Sobre todo eso, conozco muy bien a mis amigos. Y yo sé que tengo un grupo de amigos a los que les gusta más, efectivamente, te he dicho, matar orcos, y un grupo de amigos a los que les gusta más mm, partidas de error de charlar y charlar. Y nada más que charlar. Lo que es centrarse más en la interpretación, ¿no? En la Exactamente. historia, en el desarrollo del personaje, un poco más de forma interior. Entonces, para ti, a la hora de comenzar a realizar una partida de rol, en los jugadores, ¿qué tipo de relevancia? Es decir, porque tú has hecho hincapié en que obviamente tienes que adaptar un poco lo que sería el argumento en sí, ¿no? Por así decirlo, a las personas que van a realizar la partida. Mm, para ti esto entonces es un factor importante para... Claro, porque yo distingo básicamente dos tipos de juegos de rol. ¿Vale? Yo trazo una línea y casi alguna a lo mejor se queda entre una y otra, pero sobre todo distingo dos tipos. Los tipos D&D y los tipos vampiros. ¿Vale? Son tipos D&D, que son juegos de matar orcos y a ver quién hace más daño, y los juegos tipo vampiro, que son juegos en el que
interpretas el interior de tu personaje y tienes que interiorizar con tu personaje. ¿Hay mucha diferencia a la hora de construir una partida de un juego a otro? Abismal. ¿En qué se puede diferenciar? Pues en una partida de tipo de ID tiene que tener establecidas claramente 3 o 4 escenas de acción total por sesión. Tú tienes que tener preparada 3 o 4, como una... Si una de las escenas se te alarga y no incluye y te tienes que comer 2 escenas de acción en una partida, Sí. termina siendo ese día una jornada de rol aburrida. Sí, porque te refieres a tener solo 2 escenas, ¿no? Y es posible que si tú das esas escenas para... no para el grupo entero, sino se te puede desmarcar a otros jugadores que no hayan intervenido tanto en lo que es la partida. Y la estructura de la partida, el número, o por ejemplo, el número de partidas, de sesiones de juego, ¿cómo dices tú? Voy a hacer una partida de 4 sesiones de juego, de 3 de una, o incluso de 20 o de 12. Yo no cuento nunca las sesiones de juego a las que me voy a enfrentar. Yo nunca he hecho esa cuenta. Yo me imagino cuál va a ser el final de la historia. Y cuando se llegue, se llegará. A veces se termina, a veces no. Pero no me gusta computerizar las partidas en decir, voy a jugar tantas sesiones establecidas, no. Las sesiones que hagan falta hasta llegar al final, mientras siga gustando la partida. Claro, realiza lo que es la idea de la trama, pero tienes claro cuándo va a terminar la trama, pero no en qué número de sesiones o en qué número de tiempo. Claro. Es algo que tú no sueles controlar, ¿no? Exactamente. Aunque sí hay narradores que también controlan. Sí, de hecho, en muchas de las partidas a las que yo juego como jugador, en la gran mayoría son partidas en las que los narradores me dicen vamos a jugar tantas partidas y en tantas partidas vamos a acabar la partida. Sí, quizás esté más controlado por el narrador. A mí me gusta más que el jugador no sepa nunca cuándo se va a acabar la partida, que tenga ese misterio, que no se espere su acción una sesión entera porque sabe que la siguiente va a ser el final y se va a guardar el hechizo más gordo para el final, como siempre, ¿no? Es decir, que por ir recopilando un poco lo que nos estás contando, en principio tienes la idea clara, ¿no? En este caso pusiste el ejemplo de la precuela de la saga de Dune, y después lo que haces es buscar un sistema que te soporte, ¿no? Esa idea que tú tienes, y después ideas un poco el argumento y tienes claro que la historia va a contar esto y que más o menos por aquí va a terminar, con escenas concretas, ¿no? Exactamente. Que poco a poco se va desarrollando. Y todo eso, ¿cómo haces para construirlo y explicárselo a los jugadores día a día, en cada partida, por así decirlo? Vale, construirlo lo construyo constantemente, ¿no? A mí me gusta ir pensando en partidas futuras que a lo mejor jugaré de aquí a... Si las llego a jugar, y siempre la voy construyendo, siempre voy pensando, pues para la partida de vampiro que tengo pensado, que no tengo a lo mejor ni jugadores todavía, pero para la partida de vampiro me gustaría que pasara esto, y ya lo guardo, ¿no? En un trocito de tu cabeza, ¿no? De mi cabeza, y lo voy guardando y luego va saliendo todo. ¿Y cómo haces para que los jugadores de alguna forma, ¿qué haces para que los jugadores entiendan la historia? Es decir, ¿cómo haces que los jugadores, si tú tienes una idea en la cabeza, supongo que tendrás que hacer alguna, o por ejemplo, un día cualquiera de narración, cuando vas a empezar a narrar la partida, ¿llevas algún tipo de material? Bien, sí, si es un juego tipo de ID, consta decir que no me cuesta ningún esfuerzo mental. Es un juego que tiene esa ventaja, que no te cuesta ningún esfuerzo mental, y simplemente tienes que llevar preparado pues las listas de todos los monstruos a los que se van a enfrentar, o por lo menos un esquema a los que pueden enfrentarse. De lo que sería la aventura, ¿no? Por así decirlo, que de esos retos que...
Exactamente. Luego la aventura de tipo de D&D sale sola. Los jugadores van para adelante, van matando y suele ir saliendo sola, sí, tiene su momento de interpretación, de roleo, tal y cual, pero es muy fácil, son siempre muy fáciles de interpretar. Donde está el trabajo, gordo como narrador, es, creo yo, en los otros tipos de juegos tipo vampiro, donde efectivamente le tienes que dar un porqué a los personajes, no... Sí, porque D&D te da la herramienta bueno, el mundo es esto es el mal, esto es el bien, todo bien definido. Es decir, que la ambientación de este tipo de juegos, de fantasía épica, medieval... No tiene por qué ser de fantasía épica, ¿eh? Puedes encontrarte juegos de tipo D&D en el futuro, en el presente, en el oeste. Como por ejemplo... Pues precisamente Fadin San es un juego tipo D&D en el espacio. Por eso lo escogí como aventura épica, ¿no? Para un juego ambientado más o menos en Dune. Sí, aunque Cyberpunk también ciertamente pueda desarrollarte un poco porque hay una trama de corporaciones y tal. Pero efectivamente, Cyberpunk es otro juego de tipo D&D en el que al final el objetivo del personaje es coger y arrasar con todo, ¿no? Crecer y superar el siguiente reto, que seguramente no va a ser escribir poesía. Exactamente. Y los juegos de tipo que no son ni mejores ni peores, ¿eh? A mí me gustan los dos, me gustan demasiado los dos. Solo que efectivamente los juegos tipo vampiros requieren una preparación mucho mayor. ¿En qué sentido? Primero, yo suelo... Bueno, vamos a aclarar que tipo vampiro son estos juegos que requieren tramas políticas, porque el juego te presenta una ambientación donde hay unas estructuras que gobiernan. Es que lo importante ¿no? es que vas a conseguir un premio al final al final de la aventura vas a conseguir una espada más grande. Lo importante es que vas a conocer mejor a tu personaje. Esos juegos lo que premia es que tú conoces a tu personaje. Lo que siente bajo cierta... Porque es sometido en un... Claro, que no es lo mismo un héroe que elfo o lo que sea, no se somete a las mismas encrucijadas que se puede someter otro tipo de persona en otra partida, donde unos conlleva a que el personaje de alguna forma se cuestione cosas de sí mismo para poder sobrevivir, y otros en cambio simplemente es superar al villano, ¿no? Que es más inmediato que tenemos en frente. Exactamente. Entonces, creo que es mucho más interesante a la hora de explicar cómo se prepara una partida, explicar cómo se prepara una de lo que yo llamo tipo vampiro. Voy a explicarme bien cómo lo hago esto. Sí. Yo para la sesión en concreto preparo una introducción para cada personal para cada jugador, ¿vale? Cuando recibo las fichas y veo estudio el personaje de cada uno y le preparo a cada uno una introducción personal en la que más o menos intentaré cruzar con otros personajes, pero no es el objetivo primordial. El objetivo primordial es que tenga su escena, ese personaje tenga su escena. Así que la primera escena de mis partidas que narro de este tipo de juego, la primera escena está muy controlada por mí, siempre, para presentar bien al personaje, supongo, exactamente, ¿no? Introducirlo directamente en lo que es la trama, ¿no? Exactamente. El personaje es en esa primera escena, si se puede decir que el personaje prácticamente no puede hacer nada, a pesar de que yo le diga, ¿qué quieres hacer? Y tal, no. Sí, porque las opciones que se le presentan pueden ser diversas, pero que al fin y al cabo obvias. Exactamente. Luego ya, una vez esa primera escena ha pasado, el resto de mi sesión preparada para ese día lo resumo en aproximadamente 4 líneas. ¿Vale? Tengo una introducción de media carilla para cada personaje y luego 4 líneas para el resto de la partida. Porque ya a partir de ahí empiezo a improvisar totalmente. A sacar. ¿Y qué escriben esas 4 líneas? Pues básicamente tiene que... si llega tal día... pasa algo, ¿no? Exactamente, si llega tal día... Son esos eventos que van a ocurrir porque del mismo modo que en la vida real sí va a amanecer y va a anochecer, y es algo que ningún ser humano en principio no va a influir. Es normal que en una aventura tú tengas, bueno, pues tal día va a ocurrir esto de forma ajena a lo que es la relación de los protagonistas. De hecho, ¿no? Muchas veces para mí ocurren las escenas y a lo mejor ningún personaje se ha dado cuenta.
Luego, en otra partida sucede algo y los personajes se llama escena... no son capaces de saber por qué está pasando eso. Pero claro, es por algo que estaba preparado, pero no... ¿Sueles idear o sueles prepararte varias partidas que vas a tener posteriormente? ¿O solo preparas el material para esta partida que tú vas a jugar esa tarde o ese día? Exactamente sigo el mismo esquema a nivel superior, ¿vale? Preparo la sesión que vaya a jugar, ¿Sí? la preparo muy bien. Y luego las próximas sesiones las tengo muy esquematizadas. ¿Te anotas algo? Sí, yo tengo anotado un final, como dije al principio del vídeo, Va a haber un final y ellos van a decidir cómo lo van a resolver, ¿no? Exactamente. Yo quiero que los personajes lleguen que suceda un gran final, ¿no? El monstruo final se levanta, invocan al demonio O lo que sea, ¿no? o lo que sea. Y pero a partir de ahí solo tengo dos o tres cosas. 2 o 3 notas y voy jugando con lo que me van dando los jugadores. Y que los jugadores coloren, ¿no? Todo Exactamente. lo que sería el nudo, ese desenlace final de la historia que tienen más o menos tu ideada. Es decir, que ellos les den color, les den cuerpo y le den detalles, ¿no? Exactamente. Tú sueles encauzar al principio al jugador. La verdad es que es lo más común, porque obviamente el jugador cuando se sienta a la primera tarde contigo en la mesa, lo que espera es que, bueno, porque estoy aquí. Porque estamos aquí esta tarde, ¿no? Entonces, pues tú dices, bueno, pues estás aquí para ti, y empiezas tú a hacerle como narrador, empiezas a hacer tu trabajo de narrador, ¿no? Pero, y después llevabas como algunas cosas que algunas podían... ideas algunas líneas escritas, el resto en mi cabeza y un final. ¿Elaboras algo más de la partida? Aparte de... ¿escribes algo más sobre ella? Poco más. Solo lo importante lo escribo para cada sesión antes de empezar para hacerme una idea de por dónde van los personajes. Entonces para cada sesión hago una introducción siempre para saber cómo van los personajes. Pero la partida cuanto menos se escriba mejor, que la escriban los jugadores con lo que están haciendo. Es decir, tú tienes las cosas que van a ocurrir o las cosas que pueden llegar a ocurrir, porque supongo que también tendrás cosas ideadas de si tal jugador pregunta o se avecina por tal barrio o abre el grimorio de lo que sea, pasa esto, ¿no? O tengo ideado que más o menos esto es lo que puede llegar a suceder, ¿no? Exactamente. O incluso cosas que sucedan que ni siquiera en ello, como tú bien has explicado, ¿no? Bueno, pues llegando ya al final de la entrevista, espero que hayas dado seguro que has dado muchas buenas ideas para que la gente se aventure a narrar. ¿Quieres añadir algo más sobre o algo que se me haya olvidado preguntarte? Sí, solo decir mi regla más importante, ¿no? Mi regla más importante y acabo rápido. Mi regla más importante es tratar de decir no lo menos posible a los jugadores. Hay que dejar que los jugadores, si les dices que no, tiene que ser una justificación muy muy bien justificada, que los jugadores se sientan los héroes de la partida, que tienen la libertad, ¿no? de poder dibujar como ellos quieran, ¿no? Exactamente. Con sus personajes, todo lo que tú más o menos estás presentando, ¿no? Yo creo que los narradores presentamos como un esqueleto y son los mismos jugadores, los mismos protagonistas los que empiezan, ¿no? A decorar este esqueleto, ¿no? Exactamente. Yo basándome en mis sesiones como jugador, cuando un narrador me ha prohibido hacer mucho, me he terminado viendo parado yo en la partida y sin saber qué hacer. Por eso yo dejo que los jugadores, yo trato de pararlo lo menos posible. Que ellos avancen por donde vean y tú después te adaptas en la siguiente partida, ¿no? Exactamente. La siguiente partida ya veré cómo continúo lo que te ha ido haciendo por ahí, exactamente, ¿no? Algo así. Por eso no lo preparo tanto, porque dejo que mis jugadores caminen en libertad. De acuerdo. Bien, antes de terminar, me gustaría que nos aconsejaras a alguien que tú conocieras, que no hayamos entrevistado aún y que pienses tú que deberíamos de hacer este tipo de entrevistas. Hombre, yo creo que escogería uno de los mejores, que he tenido muy bueno, mejorando lo presente, pero uno de los mejores narradores que he tenido desde siempre, y es mi gran amigo José Mari. José Mari, ¿no? Sí, queda pendiente. Ya Santi nos comentó que había que entrevistar a José Mari. La verdad es que le metemos mucho curro entre nosotros. Es el menos flojo de narrar. Sí. Así que habrá que traerlo aquí a la palestra y que nos comente algo. Bueno, pues Marín, gracias por haberte sometido a esta entrevista y esperamos verte pronto porque
queremos hacer otro tipo, queremos que nos responda otro tipo de cuestiones que creemos que son importantes. Y me veréis en la partida de Juego de Tronos. De Juego de Tronos, palabras ocultas. Bueno, chicos, eso es todo. Gracias por habernos visto y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Y nada, Marín, esto es más o menos una entrevista. Es que Estoy morado, tío. Ya es que... se me ha pasado el morado. Al principio se me ha pasado. Ya después, después de la parada se me ha pasado más o menos morado. Al principio he empezado tela de ciego, tío. He empezado muy ciego la entrevista, tío. Claro, es que... Ya me fumo, tío. Es que me hago todo el fin de semana, tío.